El objetivo de esta clase es que tú conozcas las nuevas competencias que se requieren en este momento y que por supuesto las incluyas dentro de tu plan de capacitación. Mi nombre es José Luis Vadillo. Si tienes alguna pregunta, te dejo mi correo electrónico ahí. Yo soy administrador de empresas, soy máster en gerencia educativa, fui docente universitario, no lo soy ya en este momento, soy capacitador empresarial y conferencista en varios temas. Tengo más de 20 años de experiencia en estos temas de educación. La idea de esta clase es que tú tengas una mirada fresca. Hay muchas cosas que te han dicho sobre las competencias. Yo lo que quiero es que tú comiences a ver estas competencias con una mirada fresca, la mirada que te ofrezco yo desde la educación para el trabajo. Arranco hablándote sobre el efecto Dunning-Kruger. Esto es un estudio de 1999 y es un sesgo cognitivo en el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestiman su habilidad. Esto es algo así como el que no sabía y te lo voy a explicar a profundidad a lo largo de esta clase. Digamos que tú el día de mañana requieres un docente ingeniero eléctrico. Es decir, requieres una persona que tenga experiencia para dar una clase sobre ingeniería eléctrica. Y tomas un profesional, un ingeniero eléctrico graduado, que tiene un máster además en transmisión de líneas eléctricas. Es una persona que en la parte de ingeniería eléctrica es muy competente. Tiene un doctorado, hizo una investigación sobre pérdidas en líneas eléctricas. Es un alumno brillante. Y como es un alumno brillante, tú lo eliges para que sea profesor dentro de tu proyecto educativo, dentro de tu universidad, dentro de tu instituto. Y esta persona que tiene muy buenas competencias eléctricas asume lo siguiente. Dice, como yo soy un excelente ingeniero, como soy un excelente máster, como soy un excelente doctor, entonces tengo que ser un excelente docente. Oye, y eso no siempre es cierto. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver que este ingeniero eléctrico copia maneras de cero, copia modelos. Ok, tuve un excelente profesor en ingeniería, el ingeniero Martínez, y lo que voy a hacer es voy a copiar esas cosas que hacía el ingeniero Martínez, oye, hace 15 años. Hice un máster y aprendí a hacer proyectos, entonces voy a copiar eso que aprendí en el máster y lo voy a replicar, voy a tratar de replicarlo. Y esas investigaciones que yo aprendí también, en el cual planteé hipótesis, creé problemas, usé mi mente creativa, disruptiva, pues lo que hago es también lo copio. Y tú dices, oye, puede ser que no sea suficiente con esa ingeniería eléctrica, con ese máster en transmisión, con ese doctorado, con esas investigaciones. Posiblemente dices, oye, esto no es suficiente para hacer clases. Esta persona necesita, dentro de sus competencias, vamos a definir las competencias, necesita algo más. ¿Qué es ese algo más que necesita? ¿Qué es ese extra que requiere para ser un buen docente? Yo te hablo de este triángulo primero, que es la dicción, emociones y energía. Oye, primero necesito que la persona se le entienda. Ahora pedimos clases demostrativas, las universidades, general básica, bachillerato, capacitación para el trabajo. Uno dice, bueno, tienes muy buenas competencias profesionales, pero me haces el favor y me das una pequeña clase demostrativa, porque te puede pasar algunas veces que llega la persona, te va a dar una clase y te habla así. Y tú no le entiendes nada de lo que está diciendo. Es decir, es un gran ingeniero, pero en el momento de dar una clase a la persona no se le entiende. Después, el tema de las emociones. Es un ingeniero o una ingeniera que no tiene manejo emocional, que es muy enojón, que no tiene mentalidad abierta para las preguntas, que cuando alguien le pregunta algo se enoja y dice, ¿y por qué me preguntas eso? No deberías preguntarme eso, en vez de tener un ambiente sano para las preguntas donde, ok, no hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan, pregunten en donde haya un buen ambiente. Es decir, más allá de que sea un buen ingeniero, una buena ingeniera eléctrica, necesitas que tenga sus emociones, su manejo emocional, sea bueno el trato, la empatía con sus estudiantes, sea bueno. Y dentro de este triángulo he incluido también a la energía. Quieres que esta persona tenga buena energía, es decir, que no llegue cansado, que no le pese, sino que tenga un buen manejo energético, sepa transformarse para entrar a clase en una persona que tiene altos niveles de energía y que sabe transmitir aquello que está enseñando. Luego,
Ok, esta persona tiene herramientas, no solamente copia las herramientas que recibió en algún momento, sino que también sabe herramientas de enseñanza, aprendizaje, sabe metodologías nuevas, tiene métodos nuevos, es decir, no basta con sus conocimientos profesionales, no basta con este triángulo de dicción, emociones y energía, sino que también tiene las herramientas educativas. Luego, ¿cómo planea su clase? Ok, copia un modelo de hace 15 años. Ese modelo de hace 15 años vale ahora. Sabe planear una clase, sabe manejar descansos, sabe cambiar actividad. Oye, eso dentro de la docencia, por supuesto, que también es importante. Y luego, ¿sabe hacer evaluación? ¿Sí? ¿Sabe las nuevas metodologías de evaluación? ¿Sabe cómo se evalúa? Ahora, sigue todavía en elija lo correcto, A, B, C. Y finalmente, tiene buenas competencias digitales porque ahora estas son muy importantes en la educación. Sabe dar una clase online, sabe dar una conferencia online, sabe reunirse con sus alumnos vía Zoom, vía Meetings o por la vía que sea. Tiene esas competencias. Así que vemos que no solamente es necesario, por un lado, las competencias profesionales, ¿sí? Aquel conocimiento que tiene, sino también se requiere un conocimiento dentro del área pedagógica, dentro de saber dar clase, dentro de saber evaluar, dentro de manejar un ritmo, saber planificar. Una clase vemos que también es importante. El efecto Dunning-Kruger, que ya lo había mencionado, es un sesgo cognitivo en el cual las personas con baja habilidad en una tarea sobreestima su habilidad. Ok, para ponértela en palabras fáciles, las personas que tienen muchas competencias profesionales, ¿sí? Son ingenieras, son licenciadas, son doctoras, son másters, son doctores, pues a veces dicen, oye, yo no necesito aprender a dar clases. Yo no necesito aprender a dar clases online, yo no necesito aprender a dar cámara. Si eso es fácil, yo ya sé. Yo he dado 20 años clases presenciales, ¿cómo no voy a saber dar clases en línea? Pues sí es lo mismo. Y a veces no es lo mismo. Y a veces cuando tú das una clase y dices, mira, para dar clases en línea hay que darlas así. Mira, oye, yo no sabía eso. Yo pensé que sabía, pero al final no sabía que yo no sabía. Y te voy a arrancar con un ejemplo, con algo que nos pasó hace un tiempo. Necesitábamos grabar unos videos y para grabar estos videos teníamos a un doctor. Este doctor era mega especialista en su tema, un gran profesor universitario en su tema y tenía que grabar unos videos para otros médicos. Y era un reto para este doctor porque este doctor tenía mucha experiencia en clases y en su mente dar clases presenciales era lo mismo que dar clases en línea. Era lo mismo, no necesitaba aprender nada extra. Teníamos que grabar unos módulos de 40 minutos. La síntesis es muy compleja. Si uno dice tienes que dar una clase de 8 horas, dice ok, fácil. Ok, esa clase de 8 horas bájala a 4. Ok, tengo que recortar un montón. Oye, esa clase de 4 horas tienes que recortarla a 1 hora. Dices, oye, pero no me das tiempo. Ahora recórtala a 40 minutos. La síntesis en realidad es un ejercicio que debes trabajarlo y es muy, muy complejo. Te voy a hablar sobre los tipos de clases. ¿Okay? Este doctor tenía que hacer unas clases y pues tenemos nosotros 4 maneras de hacer esa clase de 40 minutos y te las pongo en pantalla. La clase en la esquina superior izquierda. El tipo de clase en el cual yo grabo una clase en vivo. Las personas tienen mucha experiencia dando clases en vivo. Pongo unas par de cámaras atrás, le pongo un micrófono y le digo, ok, vas a dar una clase en vivo. No te fijes en las cámaras, no te fijes en el sonidista, tú simplemente haz lo que tú has hecho siempre y es da una clase en vivo. Entonces la persona se para, da una clase en vivo, pues, y nosotros lo que hacemos es en edición, en postproducción, incluimos las diapositivas, incluimos más información. Es la manera más sencilla de hacerlo. Por otro lado, tenemos en la esquina superior derecha que des una clase, pero que des una clase en vivo simulada, en el cual no están los estudiantes, no están los participantes y tú estás dando una clase y pues simulas que tienes personas ahí, de vez en cuando ves a la cámara y lo que hacemos es un trabajo para que tú puedas crear esa clase simulando una clase en vivo. Y vamos aumentando complejidad, esquina inferior izquierda. En esquina inferior izquierda, en cambio, lo que hacemos es entramos a un estudio.
Y en ese estudio lo que vamos a hacer es, estás encerrado, no tienes distracciones al frente, si te fijas hay una pared negra. ¿Por qué? Porque a veces cuando no tienes experiencia y tienes un sonidista del lado de acá, regresas a ver el sonidista o se mueve el camarógrafo, ¿sí? En vez de ver a la cámara, ves al camarógrafo. Entonces te ponemos una superficie negra, te ponemos tus ayudas para la clase al frente, un par de pantallas al frente, como lo ves aquí en pantalla, y lo que hacemos es le damos una clase al aire. Esto requiere cierto entrenamiento, requiere cierta capacitación. Y pues vamos al cuarto caso. El cuarto caso es trabajar al aire y trabajar con un teleprompter. Si te fijas, esquina inferior derecha. Tú lo que estás haciendo es, estás leyendo. Creas un guión, revisas ese guión y al final te sientas para crear una clase, ¿sí? Esto es lo que hacen la gente de los noticieros todas las mañanas, pues muchas veces ni siquiera han leído las noticias antes, sino que se sientan, tienen frente al teleprompter y lo que hacen es comienzan a leer las noticias, tienen mucha práctica en eso, son buenos, se ven naturales. Para verse natural en el teleprompter requiere cierta práctica y requiere mucho entrenamiento para que se vea natural. Y por el otro lado, un operador que te esté poniendo las frases, adelantándola o atrasándola. De vez en cuando intercalas comentarios que son comentarios en relación a las noticias, claro, para el señor del teleprompter, y tú lo que haces es sigues trabajando o sigues dando las noticias. Pues este doctor, que tenía solamente experiencia dando clases, decide lanzarse a esto. Es lo que nos pedía el cliente. Esto se llama formato televisión, en el cual tienes una pantalla verde en la parte de atrás. La persona está al frente con su espacio libre y lo que hace es le habla a la cámara. Tiene un camarógrafo o dos camarógrafos, tiene un sonidista. Cuando no tienes experiencia, lo que haces es, en vez de ver a la cámara, comienzas a ver al sonidista, comienzas a ver al camarógrafo, te distraes con la gente que camina del otro lado de la cámara, que es una cosa que es normal. Alguien del otro lado está caminando. Tienes que tener unas competencias para hablar a la cámara, tienes que tener unas competencias y un entrenamiento para, dices, ¿qué era lo que iba a decir? Regresas a ver a tu monitor, dices, iba a hablar sobre esto. Paras, y ahora vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Entonces también requiere cierto entrenamiento y nosotros tenemos varios entrenamientos. Nosotros tenemos unos entrenamientos para las personas que van a hacer cualquiera de estas metodologías antes de venir al entorno ya en el que vamos a grabar, que aprendan, que vean, que sepan esos tips que son importantes y que puedan esos tips desarrollarlos ya en el momento de la grabación. Entonces, algunas veces, inclusive en postproducción, lo que hacemos es les enseñamos a las personas qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que decir y saben, oye, aquí va una diapositiva y hay cosas que les tienes que enseñar. Hay cosas que son importantes. Les dices, por ejemplo, mira, mantén los codos aquí firmes, no cruces las manos, no interrumpas con tus manos al micrófono, no te rasques, no te toques, clava los codos y concéntrate en hablar directamente a la cámara. Ok, hay que hacer un proceso de formación, tienes que aprender a hacerlo, alguien tiene que enseñarte porque esto no es natural. Después incluimos las transiciones, ¿sí? Y con estas transiciones lo que tenemos es un video final educativo sobre una clase con un tema. Volvemos al efecto de Dunning-Kruger. Las personas recién cuando lo hacen se dan cuenta, dicen, oye, esto tiene su técnica, ¿no? Esto no es tan fácil. Esto no es de sentarse y dar una clase. Oye, no ha sido lo mismo que una clase en línea. Sí, te lo dijimos antes de comenzar, que tienes que prepararte, que tú tienes que estudiar, que tienes que saber cuáles son los trucos, que tienes que saber cuáles son las claves para que cuando lleguen no estemos, corte, vuelve a grabar, corte, oye, no, mira la cámara, corte, oye, te descuidaste, corte, oye, mira, estás hablando muy rápido, estás hablando muy lento. Entonces dice, es que no sabía esto y gracias por enseñármelo. Y algunas veces las personas se molestan, algunas veces las personas no les gusta que les digamos cosas como que las 10 primeras horas de grabación en cámara son malas.
Y pues, ¿por qué? Porque estás en proceso de aprendizaje y hasta llegar tú a dominar este tema, pues va a pasar un tiempo hasta que logres el dominio de la clase en línea, el dominio de la cámara, el dominio de pasar las diapositivas. Yo, por ejemplo, estoy pasando las diapositivas con este aparatito que está acá y tengo que aprender a pasar las diapositivas. En realidad no es tan sencillo y tampoco es tan fácil. Pues esta persona que estuvo muy molesta se sintió muy frustrada durante este primer día de grabación. Necesitamos 6 horas para grabar un módulo de 40 minutos. La segunda vez, pues ya llegó más humilde, ya yo intuyo que ya hizo el curso, ya vio cuáles son las claves y ya lo pudo hacer mejor. Oye, entre más veces lo haces, es por supuesto más fácil hacerlo. Y ahora voy a tomar un minuto para hablar sobre las competencias. En los conceptos de competencias nos va pasando con los años que hay un amigo chileno mío que dice mucho que para qué hacerlo fácil si difícil también se puede. Y nos hemos ido con los años complicando, haciéndole la cosa más complicada. Y hablamos de tema cognitivo, procedimental, actitudinal, saber ser, saber hacer. Ok, lo voy a poner lo más simple posible. Por un lado tú tienes el saber hacer y el cómo lo haces. El saber son los conocimientos. El saber hacer son las destrezas y las habilidades. Y las actitudes, la parte actitudinal, cómo lo haces, son aquellos actitudes y valores. Y te voy a arrancar esto para que lo entiendas mejor con un ejemplo. ¿Sí? El día de mañana quieres aprender a hacer empanadas chilenas. Y para hacer estas empanadas chilenas, coges un video, ¿sí? Y tienes una receta. Y tienes la receta de la masa y tienes la receta de el relleno. Tienes las dos recetas, masa y relleno. Ok, viste el video, sabes cómo hacer la masa y sabes cómo hacer el relleno. ¿Cuántas masas y cuántos rellenos has hecho? 0. Sabes, pero no sabes hacerlo. Ok, para saber hacerlo tienes que coger la receta y ponerte a amasar, ponerte a freír la cebolla, ponerte a freír la carne. O sea que es muy diferente saber que saber hacer. Saber hacer, ok, cuando tú aprendes a hacer no es lo mismo que tú sepas saber hacer dentro de un año. Ok, una vez que tú has hecho tu primera empanada te sale... cuando has hecho 100 empanadas, oye, están mejor. Y cuando has hecho 1000 empanadas ya puedes hacerla con los ojos cerrados. La misma receta, el mismo conocimiento, pero acá ya en el saber hacer vamos a involucrar destrezas y vamos a involucrar habilidades. Por otro lado está el tema actitudinal, este tema de cómo lo haces, el tema de las actitudes y el tema de los valores. No es solamente saber, tener el conocimiento. Este conocimiento tiene que aplicarse hacia el saber hacer, hacia practicar para llegar a dominar esto que tú sabes hacer, pero también hay unas actitudes en relación a estos dos ejes, ¿sí? Por ejemplo, estandarización. Ok, siempre uso 60 gramos de masa y 150 gramos de relleno o una aceitunita. Hay unas destrezas con criterios de desempeño. Ok, puedo rellenar una empanada por minuto. Ok, no es lo mismo una persona que sabe y sabe hacer y que arma 5 empanadas en 5 minutos que una persona que arma una empanada en 5 minutos, que una persona que arma 20 empanadas en 5 minutos. Ok, no es lo mismo, porque en este caso sus actitudes, sus valores, su atención a la higiene, por ejemplo, su atención a que todas las empanadas sean parejitas, a que todas las empanadas sean estándar, pues completa el tema de la competencia y hace que ese saber hacer y esas cómo lo haces al final sean una rueda perfecta que permita que la competencia gira, porque si no la carreta está mocha y hay uno de los lados que puede hacer que salte. Este es un instructor famoso, es un youtuber, se llama Marcos de Cesare. Cuando escuché algo de él, me hizo mucha lógica. Él le enseña a hacer empanadas, de hecho,
Y él te dice, no pretendas que te salga la primera, ¿ok? Aquí está la receta, aquí está la masa, no pretendas que la masa te quede bien a la primera. Y dice una cosa, practica, practica, ¿ok? La primera empanada, la 10, la 100 y la 1000 siempre tienen características diferentes, siempre se hace más fácil hacer, tienes más destrezas y más habilidades para hacer la empanada. Y te dice, practica, no te desanimes, lo primero no te sale bien, pero en adelante tú lo que vas a hacer es lo vas a lograr y lo que vas a hacer es con la práctica vas a hacerlo mejor. Nos pasa lo mismo con las competencias pedagógicas. Nos pasa lo mismo, por ejemplo, con esta competencia que es grabar cursos en línea. Ok, lo primero no se ve bien, lo primero no está bien, pero entre más veces lo haces, mejor te sale. Y nosotros hablamos de educación por competencias y nosotros lo que deberíamos hacer es hablar de educación para las competencias. La universidad, lastimosamente, es mi criterio, tú puedes tener un criterio completamente diferente, no te educa por competencias, sino te educa para las competencias. La educación te da el saber, te dice, mira, te voy a enseñar a hacer un plan de marketing, ¿sí? En un entorno simulado, te voy a hacer un proyecto, ok, tú sabes hacer un plan de marketing. Ok, ¿sabes en la vida real cómo aplicar un plan de marketing? No, porque no has llegado todavía al mundo real. En el mundo real vas a tomar esos conocimientos, ese saber, para ver si sabes hacer, para equivocarte, para aprender en tu entorno laboral, para aprender en tu sector industrial. Porque nosotros enseñamos para diferentes sectores industriales. Hoy alguien va a ir a servicios, alguien va a ir a venta masiva, alguien va a ir a venta minorista, alguien va a ir a ONGs, alguien va a vender ideas, alguien va a ir a servir a un político, ¿sí? Entonces nosotros educamos para las competencias, educamos el saber. Ese saber hacer posiblemente lo va a obtener ya cuando esté en el entorno laboral, pero sí vamos a enseñar unas actitudes y unos valores para que las personas lo hagan, pensamiento crítico, pensamiento reflexivo y otras cosas más que van a hacer que esa aptitud, ¿sí?, complete esta competencia. Entonces, ¿qué es ser competente? ¿Qué es ser competente? Ok, tú dices, tú tienes clarísimo, tú dices, oye, este mecánico es completamente incompetente, este abogado es completamente incompetente y te queda claro, ¿sí? Pero dices que, por el contrario, ¿qué es ser competente? Y vamos a hacer una diferencia grande entre aprobó y ser competente. Uso mucho este ejemplo. Tienes a tu hijo que tiene 15 años, oye, ya está grande, y le dices, por favor, anda a comprar huevos en la tienda y le das $1. Llega a la tienda y dice, señora, ¿cómo están los huevos? En 17 centavos, ¿cuántos quieres? Y se pone a pensar y se queda así. Ok, y reflexiona, dice, puedo comprar 5 huevos y me dan 15 centavos de cambio, o puedo comprar 6 huevos y me dan un descuento de 2 centavos. Y pues, si hace esa reflexión, es competente en aritmética. Y si no hace esa reflexión y se queda así pensando y dice, no sé, tengo $1, deme lo que usted quiera, pues simplemente aprobó aritmética. Tiene 15 años, ¿sí? Pero y en el momento que hizo aritmética, solamente la aprobó, no es competente. Entonces la competencia acaba siendo esa capacidad que tenemos nosotros para resolver problemas con lo que aprendimos nosotros en el aula. Y regreso. Y digo, ¿qué es ser competente en inglés? ¿Quién es competente en inglés? Competente en inglés, alguien que tiene un B1 o que tiene un B2. Ok, eso es una manera de medir la competencia. Pero competente es una persona que sale, se encuentra con un norteamericano, el norteamericano le dice algo y yo le entiendo y le puedo responder. En ese momento yo soy competente, que puedo tomar un libro, puedo leerlo, ¿sí? Y puedo entender. O puede escribir y puede entender, ok, hay diferentes niveles de competencia. Pero yo puedo tomar mis conocimientos, lo que aprendí en el aula, lo que aprobé en ese examen, y puedo usarlo yo en la vida diaria para resolver problemas en el trabajo. De la una manera soy competente y de la otra manera no soy competente. Entonces, este concepto de que las competencias lo que buscan o lo que determinan es que una persona resuelva problemas, en este caso desde la universidad hacia el trabajo, que resuelva problemas en el trabajo con lo que aprendió en el aula. Dices, caramba, qué complejo este tema, pero no, es bastante sencillo. Tú el día de mañana haces un curso de tablas dinámicas en Excel y dices, ok, ¿cuándo eres competente?
Tú hiciste el curso, sales y puedes resolver problemas en tu trabajo relacionados con las tablas dinámicas o puedes resolver problemas dentro de tu misma universidad, aplicarlos en estadística, aplicarlos dentro de tu investigación. Puedes usar las tablas dinámicas para resolver problemas. Entonces, esto es lo que busca la competencia y esto es lo que voy a clarificarte. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a desarrollar la competencia, las competencias, oye, esto no es tan sencillo porque yo sé, ¿sí? Sé hacer, pero sé hacerlo todavía a nivel básico, a este nivel, al nivel de aprendiz. Es decir, yo en este momento recién soy un aprendiz de la competencia. Estoy aprendiendo, estoy reforzando mi competencia. Ok, una vez que yo soy aprendiz y que estoy reforzando mi competencia, yo paso a ser usuario. Es decir, ya acabé mi fase de aprendizaje. Mira que en muchos lugares tú te gradúas de soldador, ok, eres soldador, vas como aprendiz, okay, ya sabes, ya tienes los conocimientos, sabes la suelda, sabes los tipos de electrodos que hay, pero tienes que ir a un lugar para practicar. Entonces, vas a practicar como aprendiz junto a una persona que te verifica y que te está viendo y que te instruye. Pasa lo mismo en los entornos profesionales. Eres un asistente de marketing, saliste, ok, y vas dentro de un jefe de marketing, de un jefe de producto, de un jefe de marca. Y lo que hace esta persona te va guiando. Dice, ok, ¿esto aprendiste en la universidad? Sí. Ok, vamos a aplicar esto en este sector industrial. Vamos a aplicar esto dentro de este entorno. Esto se llama una competencia a nivel inicial. De ahí vas a hacerte un especialista. Ok, vas a tomar esta competencia y le vas a agregar a la competencia un criterio de desempeño. Es decir, puede hacerlo, sí, pero puede hacerlo bajo ciertos parámetros, bajo ciertas condiciones, puede hacerlo en cierta velocidad, puede hacerlo con cierto nivel de profundidad. Y de aquí nos vamos a la competencia a nivel experto. Es decir, oye, tú ya lo has hecho tantas veces, sabes tanto que tienes tu competencia en un grado muy alto. Una vez que nosotros entendemos qué son las competencias, cómo funcionan las competencias, cómo se miden las competencias también, que es una cosa importante, y cómo se desarrollan las competencias, porque los procesos educativos te dan el saber, te dan las actitudes, pero el saber hacer se va desarrollando a lo largo de la aplicación que tú haces de estos conocimientos, de estos valores y de estas actitudes. Te voy a hablar ahora sí sobre lo que son las competencias que yo creo, con las que te puedo aportar, que tú como docente tienes que formarte, tienes que capacitarte, tienes que incluirlas en tu plan de capacitación. Básicamente 3. Primero, las competencias digitales. Tienes que ser ya un experto en clases en línea, en reuniones en línea, en aparecer en cámara. Es algo en lo que tienes que ser experto. Segundo, tienes que ser experto en las nuevas habilidades blandas que se requieren, las habilidades personales e interpersonales de las que hablaremos un momento más adelante. Y después, tienes que aprender a evaluar las competencias, tienes que aprender nuevas formas de evaluar. Eso de el examencito con opción múltiple, sí, debemos ya tratar de dejarlo en el pasado. Tenemos buenas maneras educativas, pero tenemos malas formas de evaluar. Oye, tenemos que de alguna manera formarnos para encontrar nuevas maneras de evaluar, de las cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, primero voy a hablar sobre las competencias digitales. Dentro de las competencias digitales, tienes que ya volverte especialista en equipos, en cámara, en audio, en gestores de escenas. Por ejemplo, tú ves que aquí estoy cambiando de escena constantemente. Cambias de escena para que no sea aburrido. Tienes que aprender a crear estudios, tienes que aprender a hacer métricas. Ok, de este video vieron, ¿cuánto vieron? ¿Cómo vieron? ¿Hasta dónde vieron? ¿Qué parte repitieron? ¿Qué parte fueron para adelante, para atrás? Para que puedas evaluar tus propios videos educativos. Después, tengo que aprender de los casos de éxito, ¿sí? ¿Cuántas clases en línea universitarias has cogido? ¿Cuántos programas en línea tienes? ¿Estás viendo tú lo que están haciendo otras universidades? Programas exitosos, programas locales, programas internacionales, programas en otro idioma. ¿Has tomado programas? Tienes que convertirte en un buen alumno para también ser un buen profesor en temas que son en línea. Toma clases en línea y por supuesto también pregunta a la gente qué le gusta, qué le sirve, qué ha encontrado útil. Es importante que te den feedback. Sobre metodología, ¿qué hace que un video sea efectivo? Te dejo un estudio de la Universidad de Vanderbilt. En este estudio te va a decir qué hace que un video sea efectivo.
Y ellos llegan básicamente a dos conclusiones. Para que un video sea efectivo, ok, primero trabajamos con videos cortos, no con clases muy largas, sino con videos de 6 o 7 minutos. Estas clases las vamos dividiendo en periodos de 6-7 minutos, clases energéticas, clases donde tengas buena dicción, y te va a dar algunas claves sobre lo que hace que una clase sea efectiva para estudiantes universitarios. Después vas a querer volverte un especialista, ¿sí? Tener horas de vuelo. Ok, tus primeras clases en línea, tus 10 son... tus primeras 100 son mejores. Oye, sí, cuando ya tienes 1000, ya te vuelves especialista a través de que has ejercido mucho esa praxis. Eso lo he hecho tantas veces que ya se me hace fácil. Ahora vamos a hablar sobre las habilidades blandas. Y esto de Daniel Goleman tiene ya más de 20 años. Las personas son contratadas por sus habilidades técnicas y despedida por su falta de habilidades emocionales. Contrato la mejor comunicadora social, la mejor licenciada, la mejor máster, y ella es buenísima en su trabajo, es buenísima en investigación, pero se lleva mal con todo el mundo, no trabaja en equipo. Oye, tiene un genio, tiene un carácter malísimo, se pelea con todo el mundo, no le gusta que le hagan preguntas, es muy agresiva, no maneja tecnologías de la información. Oye, entonces esta persona que tiene unas competencias profesionales muy buenas, sus habilidades blandas, en cambio, son flojas, y eso hace que no la quieras junto a ti. Esto es nuevecito, es de Adi Gaskell, que es un investigador para la revista Forbes. Dice que las organizaciones buscan candidatos con habilidades blandas para un empleo porque realizan su trabajo de manera exitosa. Una persona puede tener excelentes habilidades técnicas y específicas para su trabajo, pero si no puede gestionar su tiempo o trabajar en equipo, es posible que no tenga éxito en su empleo. Ok, contratas un gran profesional, pero despides a una mala persona. Eso pasa cada vez más. Voy a hablar sobre las habilidades blandas. ¿Cuáles son las habilidades blandas en las que tenemos que trabajar? Primero, la primera habilidad blanda en la que tenemos que trabajar es la gestión de conflictos. Como nunca, tenemos múltiples generaciones. Tú puedes tener en un aula un chico de 17 años, uno de 24, uno de 30 y uno de 45. Bueno, puedes tener uno de 60. Multigeneracionales, multiculturales, que vienen de diferentes entornos, que vienen de diferentes religiones, que vienen de diferentes clases sociales, con diferentes necesidades tecnológicas. Ok, uno ve la clase en su teléfono, otro ve en su Power Mac, en su Mac. Otro ve cuando puede, otro tiene acceso de línea de fibra óptica, otro tiene que irse al parque para tomar su clase. Entonces, esta gestión de conflictos en el cual nos vemos con diferentes generaciones, culturas, tecnologías, valores, tenemos que también como docentes aprender a gestionar conflictos. Tenemos que aprender a gestionar equipos. Ok, dos tipos de equipos. Los equipos de docentes, tenemos que aprender a trabajar entre los docentes cada vez mejor en equipo. Oye, a veces a distancia, y tenemos que aprender a trabajar y a impulsar el trabajo en equipo entre los estudiantes, entre los participantes, entendiendo estas diferencias culturales, estas diferencias tecnológicas que ellos tienen. Está de moda. Y está de moda porque es útil el storytelling, el contar historias emocionales con las que las personas se identifiquen, porque los aprendizajes a través del storytelling son más vívidos, son más emocionales. Así que a ti te toca, ¿sí?, dentro de tu plan de capacitación, dentro de tu plan de formación, aprender a contar historias, aprender storytelling, enseñar a través de storytelling e impulsar que tus alumnos también puedan inclusive evaluarse a través de contar una historia. Y pues dentro de las habilidades blandas necesitamos nosotros aprender y no tenerle miedo y hacer gestión del cambio. Hacer 3 tipos de pensamiento: creativo, disruptivo y crítico. Tengo que aprender a crear de cero. Tengo que aprender a que lo que tengo, mandarlo a la basura, ¿sí?, y crear algo nuevo, porque muchas empresas desaparecen, muchas cosas que nosotros hacemos después ya no son útiles. Y también necesito pensamiento crítico. El pensamiento crítico se basa en que, oye, yo puedo estar equivocado, ¿sí? Esa es la base de una hipótesis. Yo planteo una hipótesis no para que sea correcta, no para que sea verdadera. Yo puedo plantear una hipótesis y la hipótesis ser incorrecta. Eso que yo pensé, pues es mentira.
Y pues es completamente válido, ¿verdad? Porque la ciencia se hace así, no se hace con tantos aciertos, se hace con un montón también de errores. Entonces, esta gestión de cambio también me permite a mí estar atento a los cambios que hay en el mercado y, por supuesto, actualizarme. Yo te había dicho y te había contado también que tengo que aprender a evaluar en estos entornos. Una de las cosas y una de las cosas que tienes que implementar y que tienes que aprender a evaluar y que tienes que aprender a crear es aprender a crear aulas invertidas. Te dejo un link para que tú tomes una mini clase, tengo una mini clase cortita, creo que es de 20 minutos, en el cual te habla sobre las generalidades sobre una aula invertida para que tú puedas trabajarla y para que tú puedas aplicarla. Tienes que dentro de tu evaluación y dentro de tu clase incluir aprendizaje basado en problemas, casos, aplicaciones y simulaciones. Y tienes que aprender nuevas formas de evaluar. Una forma interesantísima de evaluar es a través de los videos de 5 minutos, donde apliquen síntesis y ojalá también puedas aplicar evaluaciones a través del storytelling. Y pues tenemos que apoyar al mundo del trabajo. Tenemos que pensar que estamos haciendo un trabajo para las competencias, que las competencias, lastimosamente, no se ve su resultado en las aulas. El resultado se ve cuando las personas se lanzan al mundo del trabajo y ahí vemos, ok, hicimos un buen trabajo, hicimos un mal trabajo. Tenemos que aprender también a relacionarnos con este mundo de trabajo, a evaluar, ok, no para la parte académica, que sí está bien, pero también aprender a evaluar para lo que estas personas van a hacer después en el mundo del trabajo, en entornos simulados, en resolución de casos, en storytelling y en otras cosas que también son importantes para el apoyo al mundo del trabajo. Mi nombre es José Luis Vadillo, te dejo aquí mi correo electrónico y pues espero verte en otra ocasión. Espero que esta información haya sido útil para ti y que puedas usarlo para tu labor docente del día a día. Estamos en contacto. Muchas gracias.